que ya se está conectando con nosotros a este espacio informativo. Juan María, ¿cómo estás? Magda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La verdad es que esto es esquizofrénico, Magda. Y por lo que hace al presidente, pues ahí tenemos a un nuevo Abraham Moss, un nuevo Marshall McLuhan dictando conferencias, y el otro señor no sé qué cosas aparentemente se mete. Para poderlo entender, pues hay que preguntar a ver qué son las porquerías que suele meterse para poder entender. Para poder entender todo el asunto de lo que se mueve en las redes sociales, ¿o a qué nos referimos concretamente, Juan María? Pues a todo lo que se refirió el día de hoy Genaro Villamil, quien hace muy poco tiempo, hace apenas unos meses, estaba en una trinchera completamente diferente, Magda, y sus críticas en contra de Peña Nieto y en contra de Calderón y todos los expresidentes, pues ahora contrasta con la forma en que presenta todo esto. Pero te digo que esto es esquizofrénico, te voy a decir por qué. Dime, Magda, en un momento en que nos encontramos en el punto más alto de contagios y de muertos, ¿cómo es posible que un presidente de un país esté hablando de redes sociales? Grave que no tenga quien le traduzca un tuit emitido por la empresa a la cual él está acusando y señalando. Enseguida esté hablando de un modito y ahora nos hable de otra cosa, cuando nos dijo que no le había gustado el modito del acuerdo del Banco Interamericano de Desarrollo con el Consejo Mexicano de Negocios, era por la forma en que se llegó el acuerdo. Ahora nos sale con que los impuestos, la caída de los impuestos, o sea, no sabe ni de qué habló hace un par de semanas el presidente de la República. Está saliendo con nuevas definiciones. Un hombre que, Magda, que reprobó economía básica en la universidad, está pidiéndole al mundo que cambie los términos con los cuales se mide el Producto Interno Bruto, que se mide el desarrollo. O sea, esto más hoy, bueno, pues no te la pierdas, la lectura de poemas en la noche. Y todo esto al mismo tiempo que se está dando pie al uso de combustible, Magda, para seguir tratando de rescatar un muerto como Petróleos Mexicanos, un golpe a las empresas que están desapareciendo y que no hayan cómo mantener el empleo en pie, un golpe con las proyecciones económicas que nos están diciendo que México en este trimestre podría alcanzar hasta un decrecimiento del 34%, una caída del empleo, una pandemia en curso. O sea, con todos esos problemas que tiene la nación, y su jefe de Estado, mira con qué temas se está ocupando durante 2 y 3 horas del día, Magda. La realidad, Juan María, es que en este sentido hubo un contexto que sí me parece oportuno mencionarlo, y eso es el poder circular noticias falsas, que me parece que en ese instante sí era oportuno, porque a raíz de este método que se da entre la ciudadanía, del estar compartiendo a través de los grupos de WhatsApp y demás información que no está siendo corroborada, está derivando en algunos otros problemas, Juan María, que son problemas que atañen directamente a la seguridad nacional. Lo vimos con estas convocatorias a saqueos, entre algunas otras cosas, con las agresiones hacia el personal médico. Eso sí me parece relevante. La forma en la que se está dando y la crítica que se hace incluso a algunas empresas como Facebook y demás, no es algo nuevo, ¿no? Lo vimos incluso con Cambridge Analytics, que ya viene de tiempo atrás, incluso antes de las elecciones con el propio Andrés Manuel López Obrador. Fue muy criticado este mismo método que surgió con el Cambridge Analytics para las elecciones estatales, en donde justamente también estuvo participando el Estado de México. ¿Recuerdas? Que de ahí emanó Alfredo del Mazo Maza y que hubo un escándalo también por la forma en la que se estaba manejando la información personal, el consumo de información de cada uno de nosotros para podernos estar enfocando y estar bombardeando únicamente con cierto tipo de información. Me parece que es importante destacarlo solamente con el asunto de compartir las fake news, la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Sin embargo, también creo que se dejó de lado y se demeritó algunos otros temas que son importantes, como el caso de los homicidios, Juan María, que si me lo permites, estaría interesante que escucháramos el siguiente byte, porque durante esta conferencia Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la letalidad de la inseguridad de nuestro país, que supera la del COVID-19, y lo que el presidente terminó respondiendo al hablar de esta situación de los homicidios es que es de mal gusto. Es de mal gusto. Y no es recomendable comparar cuando se trata de pérdidas de vidas humanas. Un ser humano que pierde la vida
es importante y debe de tenerse en consideración. No es un asunto numérico, cuantitativo. Sí es, como usted lo está insinuando, nosotros tenemos desgraciadamente muchos asesinatos. Y hay también otras muertes. Yo en mi artículo de hace unos días hablaba de las pandemias silenciosas como la diabetes, como los infartos. Si vamos a las estadísticas, nos vamos a encontrar que desgraciadamente son miles los que pierden la vida por infartos, por diabetes, y lo mismo por homicidios. Sin embargo, repito, esto no es un asunto solo cuantitativo. Tenemos que cuidarnos todos y evitar que haya muertes, evitar que se pierdan vidas. Pues ahí lo tienen, no sé qué tan de mal gusto sea el que se toque el tema de los homicidios. Juan María, cuando estamos hablando que ve nada más, y ayer platicamos de esto en una entrevista, ¿no? Por cuarto año consecutivo el índice de paz en México cae, estamos hablando de que hay 4.3% en este momento, un retroceso del 4.3%, que es verdaderamente lamentable. Y además, a ver, hay algunos estados del país que no han podido contener el problema de la violencia, que ha generado incluso 14 veces más muertes que la propia pandemia del COVID-19. Esta sí es una epidemia que no hemos podido combatir, que no hemos podido contener y que no le hemos encontrado la vacuna para acabar con ella. Es que te digo que esto es de esquizofrenia, Magda. Vamos a lo que dijo el presidente con respecto a diferentes temas. Es de mal gusto comparar. Quien constantemente está diciendo no somos iguales es él. Parece un mantra que constantemente está repitiendo el presidente de la República. Segundo, qué pena la ignorancia, Magda. El presidente, ¿cuál artículo? ¿Tú leíste algún artículo que leyera el presidente? Yo lo que sé es que graba cápsulas, graba algunos mensajes, pero artículos hasta ahora, a lo mejor yo estoy equivocado y lo aceptaría gustosamente. Segundo, hay pandemias como la diabetes, que yo sepa hasta este momento, siendo problemas muy serios como la obesidad en países como México, como Estados Unidos, no sé que la Organización Mundial de la Salud haya dicho que sea una pandemia la que se está viviendo con el COVID-19. Esa sí es una pandemia. Ahora bien, todo esto lo subrayo en un marco, Magda, porque hoy el doctor Luis Estrada, en su análisis que viene haciendo y que la verdad es muy puntual, muy importante con la empresa Spin, que está llevando la contabilización de las cosas que se dicen y dejan de decir en las mañaneras, nos dice que a lo largo de lo que va de la administración de López Obrador ha dicho cerca de 25,000 mentiras, a un ritmo de 70 mentiras por mañanera. Entonces, bajo esa circunstancia es la que se está presentando el principal informe, la principal aparición de un presidente que tendría que estar concentrado, sí, en la pandemia y sí, por supuesto, en el tema de inseguridad. Más todavía, porque sí cuentan los números, Magda. En un presidente que nos dijo que en 6 meses arreglaba la violencia, ya van 18 meses y el mes pasado fueron más de 3,000 los muertos, una marca para los últimos gobiernos. Es decir, el problema de inseguridad sí es preocupante y ese sí es, como tú lo acabas de calificar, una epidemia grave en el país que tendremos que seguir enfrentando.
Un problema de inseguridad, Juan María, pero que adicionalmente se abundan algunas otras cosas y que lo hemos platicado ya en reiteradas ocasiones, ¿no? A ver, de esta epidemia de violencia que veníamos arrastrando en nuestro país, se suma la del COVID-19 y todavía rematamos con esta situación que vamos a tener con pérdidas económicas bastante fuertes en nuestro país. Y fíjate que es bastante recomendable y te invito para que le puedas echar un ojo, Juan María, la columna de hoy de Manuel Jáuregui en Reforma, porque habla de la Junta de Gobierno del Banco de México y dice que considera que hace falta en México adoptar políticas que generen confianza y en consecuencia que generen inversión. Dice que en este sentido ninguna medida monetaria o fiscal va a poder ofrecer los beneficios esperados si no se cuenta con la confianza para invertir. Lo que en reiteradas ocasiones hemos platicado, Juan María, de que bueno, ya veníamos con una racha de algunos mensajes hacia los inversionistas que no eran favorables, que ya venían degradando la calificación de nuestro país ante la perspectiva de las calificadoras y que evidentemente pues eso ya mostraba un panorama no muy alentador para este año. Veníamos de un estancamiento económico y ahora con todo esto, pues lo que se viene no se ve nada bien. Magda, es que precisamente de eso se trata. Manuel Jáuregui es el seudónimo que utiliza el dueño de Reforma, Alejandro Junco de la Vega. Él es el autor de estos artículos que aparecen periódicamente en sus diarios. Bien, en el caso de lo que está diciendo, el Banco de México está haciendo su tarea, Magda. El Banco de México incluso liberó créditos por 750,000 millones de pesos para que los bancos puedan prestarle a las empresas. Eso hizo el Banco de México como parte de su tarea. En contraposición, se está anunciando la determinación de regresar a la energía sucia, que es el combustóleo, y darle un carpetazo a inversiones por más de $1,000 millones que ya estaban convenidas desde 2017 y que es otro golpe a la confianza en el país, Magda. Entonces, ¿bajo qué circunstancias estamos llegando a la firma de la renovación del Tratado de Libre Comercio? Con una desconfianza de la comunidad internacional, porque ya es innumerables los casos en los cuales este gobierno ha ido echando marcha atrás, desde el aeropuerto de Texcoco, luego la cervecera en Mexicali, lo que pasó con lo de las críticas a lo del BID, ahora esto que se está presentando, que se está manejando, que es con lo del combustóleo, que es con un afán únicamente de que como Petróleos Mexicanos tiene demasiado combustóleo y hay que quemarlo, vamos hacia atrás. No dudes que estemos al rato otra vez consumiendo carbón, porque bajo esas circunstancias las energías limpias que ya se tenían contratadas, no es algo nuevo, Magda, es algo que ya venía con ajustes. Y mira que la Comisión Federal de Electricidad pasó por un momento tan difícil que ahorita podría estar llena de litigios si no hubiera sido porque se le puso un alto a la decisión que estaba tomando el director de echar para atrás acuerdos de la Comisión Federal de Electricidad. Pero esa es la parte fundamental, el cuidar el empleo, el cuidar la promoción de inversiones en el país, que es lo que va a urgir, bueno, ya urge, pero que pasando la pandemia nos vamos a enfrentar a una situación económica a la cual hay que dar cara. Y por lo que decías en el otro segmento, Magda, lo de las fake news, bueno, pues quienes están a ciegas son ellos, Magda. Hasta el momento no sabemos cuántos contagiados realmente hay, no sabemos cuántos muertos realmente hay. Las noticias falsas las han fomentado ellos en el momento en que un día nos dicen una cosa y otro día nos hablan de otro factor y de otro método y nos tienen viendo a ciegas cómo estamos enfrentando la pandemia, Magda. Mira, en este sentido de lo que hablabas de la CENACE y también las energías limpias y demás, Sergio Sarmiento mencionaba que no solamente la limpieza de la energía es importante, sino que también su precio. ¿Por qué? Porque al final del día termina pagándolo el consumidor. Dice que un consultor señala que Estados Unidos gasta menos de 5 centavos en energía por cada dólar de Producto Interno Bruto. Y estamos hablando de que en México estamos gastando más de 12 centavos. Esto reduce la
competitividad mexicana y genera más pobreza, que es otra de las aristas que habría que analizar respecto a este tema que ya ponía sobre la mesa Juan María, y es que hay que recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador defiende que se está buscando que haya orden y que no sigan arruinando a la CFE, asegura que las medidas no le convienen a quienes tienen negocios y que por eso hay protestas, que por eso se están manifestando en este momento en contra de las disposiciones que se están tomando. Lo cual no es verdad, Magda, porque ¿cuántos pequeños empresarios, incluso ciudadanos conoces que han comprado celdas solares y que están ahorrando una muy buena cantidad de dinero en el consumo de energía eléctrica en sus negocios y en sus domicilios? Apenas estamos entrando a esa concientización, apenas estábamos entrando a unos proyectos en que era más barato comprar las celdas que lo que hasta hace muy poco tiempo costaba producir la propia energía eléctrica. Es decir, vamos para atrás en cosas en las cuales ya estábamos avanzando, y reiteraría en una cosa, Magda, 2030 es la fecha límite de la Unión Europea para poder terminar con los combustibles fósiles, y esto nos está marcando qué es lo que va a suceder en el mundo. Yo te diría, tú vas a Europa, a cualquier gran ciudad, y te vas a encontrar con que la mayoría de las promociones de vehículos son de vehículos electrónicos, de vehículos eléctricos. Estamos ante una situación que está cambiando el mundo y nosotros estamos reaccionando con acciones del pasado. Oye, Juan María, ¿pero cómo crees, cómo me dices esto? Si al final del día los parques eólicos no permiten tener una buena visión del paisaje, caray. Eres muy absurdo cuando me dices todo esto. Me hiciste recordar hace unos días, pero fíjate que no solamente el presidente lo vio feo en la rumorosa, no solamente el presidente, el secretario del Medio Ambiente cree lo mismo, que los ventiladores eléctricos son contra el medio ambiente, cuando en todo el mundo los puedes ver y que van es generando contaminación un tipo visual. de energía. No, bueno, pues imagínate, en Nueva York ya hubieran quitado todos los letreros eléctricos que hay en la zona de Broadway, ¿no? Porque pues a ese ritmo, es que esa sí es contaminación visual. Me parece que lo preocupante de todo esto, Juan María, y ya manera de conclusión, si no tienes algún comentario adicional, es que no se tenga una visión hacia el futuro y que sigamos estancados o bien en retroceso del rumbo que verdaderamente tendríamos que estar tomando como país en medio de un mundo globalizado. Magda, me duele ver miles de mexicanos en la desesperación de no saber cómo informarse de la salud de sus familiares. Me duele ver el atraso con el que se actuó y se reaccionó ante una pandemia. Me duele lo que estoy viendo en mi país, que está por venirse encima, que es más pobreza, que es desempleo, que es pérdida de empresas. Eso sí duele, Magda, y no estar cayendo en temas que son totalmente irrelevantes, y si tuvieran alguna trascendencia, no son de la incumbencia de un jefe de Estado. Nos faltó esa fracción del video en donde el presidente de la República dice que no sabe lo que respondió Twitter, Magda, porque no sabe inglés. Oye, ¿para cuántos traductores se te ocurre que tenga los pinos? Y que la verdad, bueno, pues nada más que le hubiera echado un telefonazo a Marcelo Ebrard. Si quieres lo escuchamos antes de irnos al corte, Juan María. Pues sería interesante para que nuestra audiencia escuche qué es lo que dijo el presidente, ¿no? Ayer hubo una respuesta de Twitter a lo que dijimos en la mañana. No les puedo decir exactamente qué dijeron porque como no hablo inglés, la respuesta la pusieron en inglés y no pude. Ahí está, no sé qué es lo que está respondiendo Twitter porque no hablo inglés, fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nada más de que incluso, Juan María, cuando te metes a Twitter, de pronto si tienes alguna complicación para el tema del inglés, hay un botoncito en la parte inferior en donde dice traducir, ¿no? Sucede mucho, ya sabes, con los Twitters de Donald Trump. Cuando le aprietas el botoncito, te traduce todo el tweet, no hay necesidad de complicarse demasiado. Hay traductores automáticos. Google tiene un traductor bastante eficiente y más para un texto tan corto. Twitter Hace lo un tiene. par de días,
Así es, bueno, sí, también te dice traducir, tienes toda la razón. Y Magda, hace unos días me decías tú la referencia de que sería bueno que el presidente tuviera mundo. Pues esto se trata, precisamente de eso se trata, de que el presidente de México, siendo la 15ª economía más importante del mundo, tenga esta participación y que, bueno, no puedes dar este tipo de bandazos. Es penoso, Magda, que salgas con una respuesta tan peregrina como la que dio el presidente de la República con respecto a Twitter. Y además, que el tema ahora le está afectando. Ahora resulta que las benditas redes sociales ya no son tan benditas. Y como Víctor Trujillo señalaba ayer en uno de sus tweets, decía Andrés Manuel, pues si las pandillas que han invadido de bots son los tuyos. Y bueno, pues entonces ellos, como dirían en el barrio... Sí, los ataques hacia los periodistas. Ellos empezaron. Y que ha estado documentado. Sabes, en este sentido, Juan María, hay incluso algunas herramientas en donde de manera personal puedes ingresar, puedes empezar a ver cómo es que surge y cómo se empiezan a viralizar algunos de estos comentarios a través de las redes sociales, y puedes empezar a ver en dónde están y a qué perfiles están ligados, cuál es el origen de todo eso. Me queda claro que seguramente eso es lo que está buscando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, también hay que recordar que han habido muchos periodistas que han sido objetos de ataques, que han señalado que estos ataques provienen directamente de bots, y bueno, sí lo vemos, ahora está del otro lado Andrés Manuel López Obrador, y lo cierto también es que mencionaba que los grandes ganadores de esta crisis de COVID-19 son justamente estas empresas, ¿no? Porque hacía referencia a que Facebook tuvo ganancias de casi 5,000 millones de dólares, Google con ganancias de más de 6,000 millones de dólares en tan solo el primer trimestre del año, de acuerdo a lo que mencionaban también en esta conferencia mañanera. Juan María, muchísimas gracias, como siempre, un gusto estar contigo. Magda, remataría diciéndote que estoy totalmente de acuerdo con el presidente, que hay temas en los cuales nos debemos de ocupar. Se calcula que de enero a marzo cerca de 2 millones de personas en el mundo murieron de cáncer. Estoy de acuerdo con el presidente de que hay temas de los que nos debemos ocupar, y eso implicaría que él en este momento, en lugar de seguir con Dos Bocas, con Santa Lucía, con proyectos que no le van a servir para nada al país y que sí le van a hacer gastar, sería importantísimo que los canalizara a incrementar el presupuesto para la atención de la salud. ¿Por qué, Magda? Porque pasando el COVID-19 tendremos que seguir enfrentando la diabetes, la hipertensión, la obesidad y el cáncer, entre otros problemas que por ahora ya nos recordaron que no hay suficientes medicamentos, Magda. Y que son las enfermedades que tanto dolor de cabeza nos están dando en este momento en plena pandemia de COVID-19, porque son las llamadas comorbilidades, ¿no?, que terminan complicando aún más esta emergencia sanitaria y esta enfermedad. Muchísimas gracias, Juan María, nos vemos mañana. Al contrario, un saludo para toda la audiencia.